Las estrellas se veían diferentes en el sector Sigma 7. La comandante Vestara llevaba más de 300 años observando el espacio y sabía cuando algo andaba mal. Su piel púrpura se onduló con preocupación mientras estaba de pie en el puente de mando de la nave de guerra sapiriana Gloria Eterna. La masiva nave se extendía por kilómetros en todas direcciones. Su casco de cristal relucía con el poder de los núcleos cuánticos que zumbaban en sus profundidades. «Comandante», llamó el oficial de navegación Keelar desde su estación. Sus antebrazos se movían rápidamente sobre los controles de luz. «Hemos encontrado algo extraño». Vestara se acercó a la pantalla principal de visualización. Sus 6 patas producían suaves chasquidos sobre el suelo metálico. Los sapirianos habían evolucionado de criaturas que parecían arañas gigantes. Pero millones de años de civilización los habían cambiado. Ahora se erguían y vestían túnicas fluidas que mostraban su alto rango en el imperio. «¿Qué es?», preguntó ella. «Una nave, comandante, pero no coincide con ningún diseño en nuestros registros». La pantalla mostraba una nave flotando en la oscuridad del espacio. Era mucho más pequeña que su propia nave, quizás de solo unos cientos de metros de largo. El diseño parecía tosco y angular, como si alguien la hubiera construido rápidamente sin preocuparse por la belleza. Gruesas placas de metal cubrían su superficie y extraños tubos sobresalían de varios puntos. «¿Has intentado contactarlos?», preguntó Vestara. «Sí, comandante». Ninguna respuesta. La nave parece estar apagada, pero nuestros sensores detectan formas de vida en su interior. Vestara estudió la extraña nave. En su larga carrera, se había encontrado con docenas de nuevas especies. La mayoría eran criaturas primitivas que apenas habían aprendido a viajar entre planetas. El imperio sapiriano llevaba más de 50.000 años explorando el espacio. Habían construido una civilización que abarcaba cientos de sistemas estelares. La mayoría de las especies alienígenas que encontraban estaban tan atrasadas que el primer contacto generalmente terminaba con los alienígenas convirtiéndose en parte del imperio. «¿Qué puedes decirme sobre su tecnología?», le preguntó al oficial científico Caterine. Caterine era más joven que la mayoría de la tripulación, con solo unos 100 años de edad. Su piel verde mostraba que provenía de una de las colonias exteriores. Parecía nervioso mientras leía sus instrumentos. «La nave utiliza materiales muy básicos, comandante. Aleaciones de acero y hierro, principalmente. Su fuente de energía parece ser algún tipo de reactor nuclear. Muy primitivo en comparación con nuestros núcleos cuánticos. Sus armas también son simples. Lo que parecen ser explosivos químicos y rayos de energía básicos». Varios miembros de la tripulación produjeron suaves chasquidos con sus mandíbulas. Así era como los sapirianos reían. La idea de usar una tecnología tan antigua les parecía divertida. «Comandante», dijo el oficial táctico Silnit, «esta nave no representa ninguna amenaza para nosotros. Nuestros escudos podrían detener fácilmente cualquier cosa que pudieran dispararnos. Deberíamos preparar un grupo de abordaje». Vestara consideró esto. El protocolo imperial estándar era claro. Cuando encontraban una nueva especie, primero la estudiaban. Si los alienígenas eran pacíficos y útiles, se les podría permitir unirse al imperio como una clase inferior. Si eran hostiles o no tenían nada que ofrecer, serían destruidos o esclavizados. «Todavía no», dijo ella. «Quiero saber más sobre ellos primero». Ordena a la nave científica Marea Luminosa que realice un escaneo profundo completo de su nave y tripulación. La Marea Luminosa se acercó a la extraña nave. Era mucho más pequeña que la Gloria Eterna, construida específicamente para estudiar nuevos mundos y especies. Sus avanzados sensores podían mirar profundamente dentro de cualquier nave y aprender todo sobre su tecnología y tripulación. Mientras la nave científica comenzaba su trabajo, Vestara notó algo extraño en la nave alienígena. A pesar de parecer primitiva, tenía una filosofía de diseño inusual. Cada sistema parecía tener sistemas de respaldo, y sistemas de respaldo para esos sistemas de respaldo. El blindaje era mucho más grueso de lo necesario para las armas que podían detectar.
Extraños tubos y conductos cubrían el casco como si la nave estuviera diseñada para seguir funcionando incluso después de sufrir graves daños. Comandante, llamó Catherine. El escaneo está revelando información interesante. Esta especie parece llamarse a sí misma humanos. Vienen de un planeta que llaman Tierra en un sistema a unos 40 años luz de aquí. ¿Qué más puedes decirme sobre ellos? Son criaturas bípedas similares a los boranos, pero más pequeñas. Parecen tener solo una cabeza y 2 brazos. Su tecnología es, en efecto, muy primitiva, pero... Catherine hizo una pausa, mirando confundido sus lecturas. ¿Pero qué, comandante? Sus sistemas informáticos contienen enormes cantidades de datos sobre guerra y tácticas militares, mucho más de lo que esperaríamos de una especie tan primitiva. Vestara sintió su primer momento de inquietud. En todos sus siglos de servicio, nunca se había encontrado con una especie que pareciera tan centrada en la guerra. La mayoría de las civilizaciones que alcanzaban el viaje espacial habían aprendido a vivir en paz, al menos entre los de su propia especie. ¿Qué tipo de guerra?, preguntó ella. De todo, comandante. Combate terrestre, batallas navales, guerra aérea e incluso escenarios de combate espacial. Sus bases de datos contienen estudios detallados de miles de diferentes tipos de armas y tácticas. El puente quedó en silencio. Incluso el suave zumbido del sistema de la nave parecía más fuerte en el silencio. Quizás tuvieron que luchar contra criaturas peligrosas en su mundo natal, sugirió Keelar. Algunas especies necesitan ser belicosas para sobrevivir. Pero Vestara no estaba convencida. Había visto especies belicosas antes. Usualmente se enfocaban en tácticas simples y brutales. Estos humanos parecían abordar la guerra como los sapirianos abordaban la ciencia, con estudio cuidadoso y planificación detallada. Continúa el escaneo profundo, ordenó. Quiero saber todo sobre estas criaturas antes de que hagamos contacto. Pasaron horas mientras la marea luminosa trabajaba. Cuanta más información recopilaban, más confundida se sentía la tripulación sapiriana. La nave humana se llamaba Ues Indomable, y según sus registros, estaba clasificada como un crucero ligero en algo llamado la Armada de la Tierra Unida. Comandante, dijo Catherine, su voz temblando ligeramente. Estoy encontrando registros de conflictos que estos humanos han librado. Las cifras son perturbadoras. Muéstrame. La pantalla principal se llenó de imágenes y datos de las bases de datos humanas. Vestara vio imágenes de batallas libradas con armas primitivas, espadas, lanzas y arcos. Luego, conflictos más avanzados con armas de pólvora que llenaban los campos de batalla de humo y muerte. La progresión continuó a través de guerras libradas con armas cada vez más letales. Este conflicto de aquí, Catherine señaló un conjunto de datos. Lo llaman Primera Guerra Mundial. Murieron más de 17 millones de seres. Y este otro, la Segunda Guerra Mundial, mató a más de 70 millones. La tripulación del puente emitió sonidos de conmoción e incredulidad. Todo el imperio sapiriano no había perdido a tanta gente en todos sus 50.000 años de expansión. ¿Hace cuánto tiempo fueron estos conflictos?, preguntó Vestara. Según su calendario, hace menos de 200 de sus años, comandante. Han estado librando grandes guerras constantemente a lo largo de su historia registrada. Vestara se quedó mirando los datos que se desplazaban por la pantalla. Guerra tras guerra, conflicto tras conflicto. Estos humanos parecían luchar contra todos. Otros grupos de humanos, criaturas alienígenas en su mundo e incluso entre ellos mismos por ideas y recursos. ¿Y su estado actual?, preguntó ella. Siguen librando guerras. Los datos sugieren que han logrado una forma de unidad planetaria, pero mantienen grandes fuerzas militares. Esta nave parece ser parte de una flota diseñada para proyectar poder a través de distancias interestelares, según su doctrina militar. ¿Proyectar poder?, preguntó Silnit. ¿Quieres decir que planean librar guerras en el espacio? Parece que sí. Sí. Las implicaciones se fueron asentando lentamente.
La mayoría de las especies que los sapirianos encontraban eran demasiado primitivas para el viaje espacial o habían avanzado más allá de la necesidad de grandes ejércitos. Estos humanos parecían estar trayendo su naturaleza belicosa con ellos a las estrellas. Comandante, anunció el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión del alto mando imperial. Quieren un informe completo sobre el contacto alienígena dentro del próximo ciclo estándar. Vestara asintió. El alto mando esperaría que siguiera el procedimiento estándar. Evaluar a los alienígenas y luego integrarlos en el imperio o eliminarlos si representaban una amenaza. Pero algo sobre estos humanos la hizo dudar. Señora, dijo Keelar en voz baja, ¿cuáles son sus órdenes con respecto al primer contacto? Miró la imagen de la nave humana en la pantalla. Parecía tan pequeña y primitiva en comparación con su masiva nave. Pero los datos que habían recopilado sugerían que estos humanos podrían ser diferentes a cualquier especie que hubieran encontrado antes. Continúa el escaneo profundo, dijo finalmente. Quiero entender exactamente con qué estamos tratando antes de hacer cualquier contacto. Algo me dice que estos humanos nos van a sorprender. Mientras la marea luminosa continuaba su trabajo, Vestara no podía quitarse la sensación de que este encuentro sería diferente a todos los demás. En el pasado, encontrar una nueva especie había sido un asunto rutinario. Esta vez, sentía que podrían estar abriendo una puerta que nunca podría volver a cerrarse. La nave humana continuó a la deriva en silencio en el espacio. Su tripulación, sin saber que estaban siendo estudiados por una civilización alienígena. Pero en lo profundo de sus sistemas informáticos yacían los registros de la larga y sangrienta historia de la humanidad. Y esos registros estaban a punto de enseñar a los sapirianos que había algunas cosas en el universo más peligrosas que la tecnología avanzada. Las estrellas en Sigma 7 se veían diferentes. En efecto, estaban a punto de presenciar el primer encuentro entre un pacífico imperio galáctico y una especie que había convertido la guerra en una forma de arte. El escaneo profundo llevaba 6 horas cuando el oficial científico Catherine hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Estaba sentado en su estación a bordo de la marea luminosa, rodeado de pantallas que mostraban datos de la nave humana. Lo que encontró en los archivos informáticos más profundos hizo que su piel verde se volviera pálida. Comandante Vestara, llamó por el sistema de comunicación, con la voz temblorosa. Necesita ver esto de inmediato. En cuestión de minutos, Vestara se había transportado a la nave científica. Encontró a Catherine mirando sus pantallas con los ojos muy abiertos, sus antebrazos moviéndose frenéticamente sobre los controles. ¿Qué has descubierto?, preguntó ella. Comandante, estos humanos tienen registros detallados de cada método de matar jamás inventado en su mundo. Vestara miró la pantalla. La base de datos humana contenía miles de archivos, cada uno describiendo diferentes formas de luchar y matar. Pero no eran simples descripciones de armas. Eran estudios detallados con dibujos, explicaciones y sugerencias de mejora. Muéstrame, dijo ella. Catherine abrió un archivo etiquetado como Manual de Combate de Infantería. La pantalla se llenó de imágenes de soldados humanos usando varias armas. Pero lo que sorprendió a Vestara no fueron las armas en sí, sino lo cuidadosamente que se explicaba todo. Mire esto, dijo Catherine, señalando una sección sobre algo llamado tácticas de armas combinadas. Han aprendido a usar diferentes tipos de armas juntas para maximizar el daño. Las tropas terrestres trabajan con vehículos voladores y armas de largo alcance en ataques cuidadosamente planeados. Vestara leyó el texto en la pantalla. Los humanos habían creado planes detallados para atacar posiciones enemigas. Usaban artillería para destruir defensas, aviones para atacar desde arriba e infantería para capturar terreno. Cada pieza trabajaba en conjunto como las partes de una máquina diseñada para la destrucción. Este es solo un manual, continuó Catherine. Hay cientos más. Guerra naval, combate aéreo, tácticas de asedio, lucha de guerrillas, combate urbano, guerra de montaña, guerra en el desierto, guerra ártica, guerra en la jungla, combate espacial. Combate espacial, interrumpió Vestara. Pero si apenas han llegado a las estrellas. Sí,
Pero ya han creado teorías detalladas sobre cómo luchar en el espacio. Mire este archivo. La pantalla mostraba diagramas de naves espaciales disparándose armas entre sí. Los humanos habían pensado en cómo atacar naves enemigas, cómo defender sus propias naves y cómo librar batallas a través de sistemas estelares enteros. Comandante, dijo Catherine en voz baja. Han estado pensando en la guerra espacial desde antes incluso de dejar su planeta natal. Vestara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Los sapirianos habían logrado el viaje espacial hace 50.000 años, pero rara vez habían necesitado librar batallas espaciales. La mayoría de los conflictos se resolvían mediante la diplomacia o la simple amenaza de su tecnología superior. Estos humanos parecían asumir que llegar al espacio significaba más oportunidades para la guerra. ¿Qué más has encontrado?, preguntó. Catherine abrió otra sección. De la base de datos. Análisis histórico de sus principales conflictos. Comandante, la escala de su guerra está más allá de cualquier cosa que hayamos encontrado. La pantalla mostraba mapas de batallas humanas. En un conflicto que llamaron el asedio de Stalingrado, más de 2 millones de personas habían luchado en una sola ciudad. La batalla duró meses, con humanos luchando por cada edificio, cada calle, cada habitación. Convirtieron una ciudad entera en un campo de batalla, explicó Catherine. Pero mire esto. Lo documentaron todo. Cada táctica que funcionó, cada error que se cometió, cada lección que aprendieron. Estudiaron sus fracasos y mejoraron sus métodos. Vestara miró más archivos. En una batalla llamada Día D, los humanos habían lanzado una invasión a través del agua usando miles de barcos y aviones para atacar posiciones fuertemente defendidas. La planificación había llevado años y habían considerado todos los problemas posibles. Planificaron que los soldados se marearan durante el ataque, dijo Catherine, señalando un documento. Crearon equipo especial para luchar en las playas. Incluso practicaron la invasión varias veces antes de llevarla a cabo realmente. Pero los archivos más perturbadores eran sobre algo llamado guerra asimétrica. Estos describían cómo fuerzas más débiles podían luchar contra enemigos más fuertes usando ataques sorpresa, sabotaje y guerra psicológica. Mire este manual sobre tácticas de guerrilla, dijo Catherine. Explica cómo un pequeño grupo de combatientes puede derrotar a un ejército más grande y mejor equipado usando ataques de golpear y correr, destruyendo líneas de suministro y volviendo a la población local en contra del enemigo. Vestara leyó el archivo con creciente preocupación. Los humanos habían escrito instrucciones detalladas sobre cómo luchar contra enemigos con mejor tecnología. Habían estudiado cómo esconderse de sensores avanzados, cómo atacar convoys de suministro y cómo hacer que la ocupación de un territorio fuera demasiado costosa de mantener para un enemigo. Tienen manuales para luchar contra civilizaciones más avanzadas, se dio cuenta. Sí, comandante. Y mire esta sección sobre la guerra total. La pantalla mostraba documentos que describían conflictos donde civilizaciones enteras habían dedicado todos sus recursos a destruir a sus enemigos. Las fábricas se habían convertido para fabricar armas. Los civiles habían sido entrenados como soldados. Poblaciones enteras se habían movido para apoyar el esfuerzo de guerra. En su Segunda Guerra Mundial, explicó Catherine, movilizaron a más de 100 millones de personas para el combate. Su planeta entero se centró en el esfuerzo de guerra. Vestara intentó imaginar a su propio pueblo luchando en un conflicto así. Los sapirianos nunca se habían enfrentado a un enemigo que requiriera tal dedicación. Sus guerras solían ser asuntos cortos, resueltos rápidamente mediante tecnología superior o presión diplomática. ¿Y su tecnología de armas?, preguntó ella. Catherine abrió otra sección. Comandante, han desarrollado armas diseñadas específicamente para causar el máximo sufrimiento. Los archivos mostraban armas que Vestara nunca había imaginado. Armas químicas que atacaban el sistema respiratorio, armas biológicas que propagaban enfermedades, armas incendiarias que quemaban todo lo que tocaban. Armas nucleares que podían destruir ciudades enteras. Usaron armas nucleares contra su propia especie, dijo Catherine, su voz apenas un susurro.
Lanzaron 2 de estas bombas sobre ciudades llenas de civiles para poner fin a una guerra. Vestara se quedó mirando las imágenes de las ciudades destruidas. Los humanos habían desarrollado armas lo suficientemente poderosas como para matar a cientos de miles de personas instantáneamente, y realmente las habían usado. Pero comandante, continuó Catherine, esa no es la peor parte. Mire lo que sucedió después. La pantalla mostró cómo los humanos habían continuado desarrollando armas nucleares aún más potentes después de que terminara la guerra. Habían creado bombas miles de veces más poderosas que las utilizadas en las ciudades. 2 grupos de humanos se habían apuntado con estas armas durante décadas, amenazando con destruir su planeta entero. Lo llamaron destrucción mutua asegurada, explicó Catherine. La idea era que ambos bandos serían completamente destruidos si alguien iniciaba una guerra, por lo que nadie se atrevería a atacar primero. Estaban dispuestos a arriesgarse a destruir a toda su especie para mantener la paz. Sí, comandante. Y funcionó. La amenaza era tan terrible que ninguno de los bandos se atrevió a atacar. Vestara se sintió mal. Estos humanos habían creado armas que podían acabar con su civilización y luego usar la amenaza de usar esas armas como herramienta diplomática. ¿Qué pasó para terminar este enfrentamiento?, preguntó. El gobierno de un bando colapsó, pero conservaron la mayoría de las armas. Muchas otras naciones humanas han desarrollado desde entonces armas nucleares también. Comandante, actualmente hay suficientes armas nucleares en su planeta para destruir toda su civilización varias veces. La tripulación del puente de la marea luminosa se había reunido alrededor de las pantallas, escuchando con una fascinación horrorizada. El oficial Pelnix, que había servido en la Armada Imperial durante más de 2 siglos, habló primero. Comandante, en todos mis años de servicio, nunca he encontrado una especie que desarrollara tales capacidades destructivas y continuara existiendo. La mayoría de las especies o se destruyen a sí mismas o aprenden a vivir en paz, coincidió el oficial de comunicaciones Yellen. Estos humanos parecen haber elegido un tercer camino, vivir con la amenaza constante de la destrucción. Vestara continuó leyendo los archivos. Encontró manuales de entrenamiento que enseñaban a los soldados humanos a luchar en todos los entornos posibles. Guías de combate urbano que explicaban cómo despejar edificios habitación por habitación. Manuales de supervivencia que enseñaban a los soldados a vivir detrás de las líneas enemigas durante meses. Tienen manuales de guerra psicológica, señaló Catherine, técnicas para quebrar la moral del enemigo, sembrar el miedo y volver a las poblaciones enemigas contra sus propios gobiernos. Los archivos describían técnicas de propaganda, métodos de tortura y formas de reclutar soldados enemigos para que cambiaran de bando. Los humanos habían estudiado los aspectos mentales de la guerra tan cuidadosamente como los aspectos físicos. Comandante, llamó la técnica de sensores Creal desde su estación. Estoy detectando alguna actividad inusual en la nave humana. Vestara miró la pantalla táctica. La nave humana, que había estado a la deriva en silencio durante horas, mostraba signos de mayor actividad. ¿Qué tipo de actividad? Fluctuaciones de energía, comandante. Parece que están saliendo del estado de baja potencia en el que se encontraban. Han detectado nuestros escaneos. Desconocido, comandante, pero sus sistemas de armas están comenzando a activarse. Vestara volvió a mirar las pantallas llenas de datos militares humanos. Después de aprender sobre su enfoque de la guerra, la idea de que estos humanos prepararan sus armas la puso muy nerviosa. Continúen monitoreándolos, ordenó. Pero preparen nuestras naves para una acción defensiva si es necesario. Mientras la tripulación se preparaba para un posible conflicto, Vestara se dio cuenta de que todo había cambiado. Ya no estaban tratando con una especie primitiva que podía ser controlada fácilmente. Estos humanos habían pasado miles de años aprendiendo a luchar y matar. Habían convertido la guerra en una ciencia y ahora estaban despertando. La comandante Vestara ordenó que el escaneo profundizara aún más en las bases de datos humanas. Lo que la tripulación encontró a continuación los atormentaría por el resto de sus vidas. Ocultos dentro de los archivos militares había registros personales, entrevistas con soldados humanos,
perfiles psicológicos y videos de entrenamiento que mostraban cómo estas criaturas realmente pensaban sobre la guerra. Comandante, llamó Catherine, su voz temblando. He accedido a sus archivos de personal. Estos contienen entrevistas grabadas con líderes militares humanos. Muéstrame, respondió Vestara, aunque una parte de ella temía lo que podrían aprender. La pantalla principal se llenó con la imagen de un rostro humano. La criatura parecía vieja, con cabello gris y líneas alrededor de sus ojos. Según el archivo, este era un humano llamado General Marcus Thompson, un veterano de múltiples conflictos. Reproduce el audio, ordenó Vestara. La voz del humano llegó a través de los altavoces, traducida al sapiriano por sus sistemas informáticos. La gente me pregunta si disfruto la guerra, dijo el humano, mirando directamente a la cámara. Esa es la pregunta equivocada. No disfrutas la guerra. La entiendes. La guerra es como una tormenta. No puedes controlarla, pero puedes aprender a leer las señales y prepararte para lo que viene. La tripulación escuchó en un silencio atónito mientras el humano continuaba. Cada conflicto te enseña algo nuevo. En Vietnam, aprendimos que la potencia de fuego superior no significa nada si no entiendes el terreno y la motivación del enemigo. En el Golfo, aprendimos que la tecnología puede darte una ventaja, pero todavía necesitas soldados que puedan pensar y adaptarse. En Afganistán, aprendimos que ganar batallas es fácil. Ganar corazones y mentes es el verdadero desafío. Vestara detuvo la grabación. Hablan de la guerra como si fuera una materia para estudiar en la escuela. Hay cientos de estas entrevistas, comandante, informó Catherine. Soldados, generales, pilotos, marineros, todos discutiendo sus experiencias y lo que aprendieron de cada conflicto. Ella le ordenó que reprodujera más grabaciones. La siguiente era una mujer humana que había servido en algo llamado el Cuerpo de Marines. El combate te cambia, dijo la mujer. No porque disfrutes matando. La mayoría de nosotros no lo hacemos. Te cambia porque aprendes a tomar decisiones que otras personas nunca tienen que tomar. En 2 segundos, decides quién vive y quién muere. Aprendes a confiar en tus instintos, a leer señales de peligro, a trabajar como parte de un equipo donde la vida de todos depende de los demás. Otra grabación mostraba a un joven varón humano apenas salido de la adolescencia, según sus estándares. Antes de mi primer despliegue, pensaba que sabía lo que significaba el coraje, dijo. Pensaba que significaba no tener miedo. Pero el verdadero coraje es estar aterrorizado y hacer tu trabajo de todos modos. Es llevar a un amigo herido a un lugar seguro mientras te están disparando. Es tomar las decisiones difíciles cuando no hay buenas opciones. Vestara se dio cuenta de que estos humanos no veían la guerra como algo terrible que les sucedía. La veían como algo que revelaba su verdadero carácter. Reproduce el archivo sobre entrenamiento militar, ordenó. La pantalla mostró imágenes de humanos practicando combate en diversos entornos. Pero esto no era un simple entrenamiento con armas. Los humanos estaban aprendiendo a pensar como guerreros. El entrenamiento militar es más que aprender a usar armas, explicó un instructor humano. Estamos enseñando a estos soldados a pensar tácticamente. Cada situación es un rompecabezas que resolver. ¿Cómo te acercas a una posición enemiga? ¿Cómo minimizas tus propias bajas mientras logras tu objetivo? ¿Cómo te adaptas cuando tu plan original falla? El video de entrenamiento mostró a humanos practicando escenarios complejos. Se les daba una misión y luego se enfrentaban a problemas inesperados que los obligaban a cambiar su enfoque. Los intentos fallidos se estudiaban cuidadosamente para identificar errores y mejorar el rendimiento. Mire esto, dijo Catherine, abriendo otro archivo. Lo llaman juegos de guerra. Crean batallas simuladas para probar estrategias y entrenar a los líderes. La pantalla mostraba a humanos reunidos alrededor de mesas cubiertas con mapas y pequeñas figuras que representaban unidades militares. Estaban jugando juegos elaborados que simulaban guerras enteras, probando diferentes estrategias y aprendiendo de los resultados. ¿Juegan juegos sobre la guerra?, preguntó el oficial táctico Silnit. No son juegos de entretenimiento, corrigió Catherine. Estos son ejercicios de entrenamiento serios.
Mire este archivo. Es una simulación de una invasión de su planeta natal por fuerzas alienígenas. Vestara sintió un escalofrío al leer el escenario. Los humanos habían creado planes detallados para defender su mundo contra alienígenas tecnológicamente superiores. Habían considerado bombardeos orbitales, invasiones terrestres y escenarios de ocupación. Han planeado luchar contra nosotros, se dio cuenta. O especies como nosotros, coincidió Catherine. Comandante, tienen docenas de escenarios que involucran contacto con civilizaciones alienígenas hostiles. Han pensado en cómo luchar contra enemigos con mejor tecnología, diferente biología y capacidades desconocidas. Los documentos estratégicos eran los más perturbadores de todos. Mostraban que los humanos abordaban la guerra en múltiples niveles simultáneamente. Mientras los soldados libraban batallas, los políticos trabajaban para ganar aliados. Los científicos desarrollaban nuevas armas y los economistas gestionaban los recursos para sostener largos conflictos. Mire este análisis de su Segunda Guerra Mundial, dijo Catherine. No ganaron solo porque tuvieran mejores soldados o armas. Ganaron porque podían producir más equipo, alimentar a más tropas y mantener su esfuerzo de guerra más tiempo que sus enemigos. El archivo mostraba cómo los humanos habían convertido toda su civilización en una máquina de guerra. Fábricas que antes fabricaban automóviles comenzaron a fabricar tanques. Científicos que estudiaban física comenzaron a desarrollar el radar y las armas nucleares. Los agricultores aumentaron la producción de alimentos para alimentar a los ejércitos de todo el mundo. Entienden que la guerra moderna la libran civilizaciones enteras, no solo ejércitos, observó Vestara. Pero los documentos más escalofriantes eran los estudios psicológicos. Los científicos militares humanos habían analizado cuidadosamente los aspectos mentales del combate. Estudiaron el miedo, el coraje, el liderazgo y la moral. Como los científicos apirianos estudiaban la física. Este archivo contiene estudios sobre la efectividad en combate, informó Catherine. Han identificado los factores que hacen que los soldados luchen bien o mal. Saben cómo seleccionar individuos que se desempeñarán bien bajo estrés, cómo entrenar unidades para que trabajen juntas de manera efectiva y cómo mantener el espíritu de lucha durante largas campañas. Los estudios revelaron que los humanos habían aprendido a manipular su propia psicología para obtener ventajas militares. Usaban música, ceremonias y símbolos para construir la cohesión de la unidad. Creaban rivalidades entre diferentes unidades militares para mejorar el rendimiento. Incluso estudiaron cómo usar el miedo y la ira como herramientas para motivar a los soldados. Comandante, dijo el Dr. Belkett, el xenopsicólogo de la nave. Estos perfiles psicológicos sugieren algo muy perturbador. La mayoría de las especies que hemos encontrado ven la violencia como un comportamiento aberrante. Estos humanos parecen verla como una parte normal de la existencia. Vestara miró más archivos. Encontró programas de entrenamiento que enseñaban a los niños humanos sobre historia militar, materiales educativos que explicaban diferentes tipos de conflictos, museos dedicados a preservar armas y registros de batallas. Enseñan a sus jóvenes sobre la guerra, dijo. Es parte de su cultura. Sí, comandante. Y mire esto. Tienen toda una industria del entretenimiento basada en temas militares. La pantalla mostró imágenes de películas y libros humanos que representaban la guerra. No eran registros históricos, sino historias de ficción creadas para el entretenimiento. Los humanos disfrutaban viendo y leyendo sobre batallas, incluso las imaginarias. ¿Encuentran la guerra entretenida?, preguntó Pelnix con incredulidad. No solo entretenida, respondió Catherine. Educativa. Estas obras de ficción exploran cuestiones morales sobre la guerra, analizan conflictos históricos y especulan sobre futuras batallas. Usan el entretenimiento para pensar en la guerra. Vestara se dio cuenta de que la guerra no era solo algo que los humanos hacían. Era parte de cómo entendían el mundo. Veían la vida como una serie de conflictos que ganar o perder. La competencia y la lucha no eran necesidades desafortunadas, sino aspectos fundamentales de la existencia. Comandante, llamó el oficial de comunicaciones Yellen, estoy recibiendo un mensaje urgente de la gloria eterna.
La nave humana muestra una actividad creciente. Vestara miró la pantalla táctica. Los niveles de energía de la nave humana estaban aumentando constantemente. Los sistemas de armas que habían estado inactivos estaban entrando en línea. ¿Se están preparando para atacarnos?, preguntó ella. Desconocido, comandante. Pero sus firmas de energía sugieren que se están preparando para el combate. Vestara pensó en todo lo que habían aprendido. Estos humanos habían pasado miles de años aprendiendo a luchar. Habían estudiado cada aspecto de la guerra y convertido el matar en una forma de arte. Habían creado armas que podían destruir planetas y estrategias que podían derrotar a enemigos superiores. Y ahora se estaban preparando para luchar. Todas las naves, levanten escudos y preparen posiciones defensivas, ordenó, pero no activen las armas a menos que ellos disparen primero. Mientras la flota sapiriana se preparaba para una posible batalla, Vestara continuó estudiando los archivos humanos. Encontró registros de soldados humanos que habían luchado contra probabilidades abrumadoras y ganado gracias a su astucia y determinación. Historias de fuerzas superadas en número que habían derrotado a enemigos superiores usando mejores tácticas y una voluntad más fuerte. Comandante, dijo Catherine en voz baja, hay algo más que debería ver. Sus registros contienen estudios detallados de las capacidades militares sapirianas. ¿Qué quieres decir? Nos han estado observando, comandante. Saben sobre nuestra tecnología, nuestras tácticas, nuestras debilidades. Mire este análisis. La pantalla mostró un informe militar humano sobre el Imperio Sapiriano. Contenía información precisa sobre sus naves, armas y procedimientos operativos estándar. ¿Cómo saben todo esto?, preguntó Vestara. Nos han estado observando durante algún tiempo, comandante. Tienen redes de inteligencia, satélites espía y puestos de observación en todo este sector del espacio. El informe contenía recomendaciones detalladas para luchar contra las fuerzas sapirianas. Identificaba puntos débiles en los diseños de sus naves, patrones predecibles en sus tácticas y factores psicológicos que podían ser explotados. Se han estado preparando para luchar contra nosotros específicamente, se dio cuenta Vestara. Mientras esta aleccionadora verdad se asentaba, la pantalla táctica mostró que la nave humana completaba su secuencia de encendido. Todas las armas estaban ahora en línea y la nave estaba maniobrando hacia lo que la doctrina humana llamaría una postura defensiva. Los cazadores se habían convertido en la presa. La capitana Sarachen estaba soñando con su hogar cuando la computadora de la nave la despertó. Los suaves timbres del sistema de alerta la sacaron del sueño, y estuvo instantáneamente despierta y alerta. 23 años en la Armada de la Tierra Unida la habían entrenado para responder rápidamente a cualquier cambio en el estado de su nave. Computadora, informe, dijo mientras se ponía el uniforme. Capitana, hemos detectado actividad de escaneo sostenida de naves desconocidas. Duración: 3 horas y 14 minutos. Los escaneos parecen ser análisis de penetración profunda de nuestros sistemas y bases de datos. La sangre de Sara se heló. En el espacio, un escaneo inesperado era como si alguien irrumpiera en tu casa y revisara tus pertenencias. Era una preparación para un ataque o un comportamiento increíblemente grosero de una especie que no entendía los protocolos adecuados. ¿Cuántas naves?, preguntó mientras se apresuraba hacia el puente. 3 naves detectadas, capitana. Configuración desconocida. El nivel tecnológico parece significativamente avanzado en comparación con nuestras capacidades. Sara entró en el puente de Lues Indomable. La nave había sido su hogar durante 2 años, y conocía cada sonido, cada vibración, cada peculiaridad de sus sistemas. Su tripulación de 123 hombres y mujeres era lo mejor que la Tierra podía ofrecer, entrenados para los peligros específicos de la exploración del espacio profundo. Informe, ordenó mientras tomaba su silla de mando. El teniente comandante Jackson, su oficial ejecutivo, se giró desde la estación táctica. Capitana, tenemos 3 bogies manteniendo posición a aproximadamente 50.000 kilómetros de nuestra ubicación. Nos han estado escaneando durante más de 3 horas. La computadora despertó a la tripulación de servicio cuando detectó los intentos de intrusión en nuestras bases de datos.
Intentos de intrusión. Sí, señora. No solo están escaneando nuestros sistemas y casco. Están accediendo realmente a nuestros archivos informáticos. Sara sintió que su ira crecía. El Indomable contenía información clasificada sobre las defensas de la Tierra, sus capacidades militares y sus planes de exploración. Permitir que alienígenas desconocidos accedieran a esos datos era completamente inaceptable. Teniente Hayes llamó a su oficial de comunicaciones. ¿Alguna respuesta a nuestros protocolos estándar de primer contacto? Negativo, capitana. Llevamos 1 hora transmitiendo mensajes de saludo estándar. Ninguna respuesta. Estado táctico. El teniente comandante Jackson revisó sus pantallas. Todos los sistemas defensivos en línea y listos. Red de defensa de punto activa. Baterías principales cargadas pero aún no apuntadas. Los marines están armados y listos para una acción de abordaje si es necesario. Sara asintió. La tripulación estaba siguiendo los procedimientos estándar perfectamente. El Indomable era un crucero ligero diseñado para tareas de exploración y patrulla en lugar de operaciones de combate mayores. Pero como todas las naves de guerra humanas, estaba construido para luchar contra probabilidades superiores si era necesario. Capitana, llamó la alférez Park desde la estación científica. Estoy analizando sus métodos de escaneo. La tecnología es definitivamente más avanzada que la nuestra, pero hay algunos patrones interesantes. Explica. Parecen estar dedicando mucho tiempo a estudiar nuestras bases de datos tácticas y sistemas de armas. Casi como si estuvieran tratando de entender cómo luchamos en lugar de simplemente catalogar nuestra tecnología. Sara consideró esta información. En su experiencia, solo había 2 razones por las que los alienígenas estudiarían las tácticas militares humanas con tanto cuidado. O planeaban atacar o intentaban entender si los humanos representaban una amenaza para ellos. Hora de tomar una decisión, dijo. XO, implemente el protocolo de primer contacto Omega. Los ojos de Jackson se abrieron ligeramente. El protocolo Omega estaba reservado para situaciones en las que alienígenas desconocidos se comportaban de manera potencialmente hostil. Significaba tratar el primer contacto como una posible situación de combate. Sí, capitana. Toda la tripulación, habla el XO. Establecer condición 1 en toda la nave. Esto no es un simulacro. Todo el personal a sus puestos de combate. La nave se transformó a su alrededor. Las compuertas blindadas sellaron las secciones no esenciales. La tripulación se movió rápidamente a sus posiciones de combate. Los sistemas de armas que habían estado en modo de espera se activaron por completo. El Indomable pasó de ser una nave de exploración a una nave de guerra en menos de 3 minutos. Capitana, informó el oficial de armas. Todos los sistemas en verde. Baterías principales apuntando a la nave alienígena más grande. La red de defensa de punto rastrea las 3 naves. Estamos tan listos como lo estaremos nunca. Sara miró la pantalla táctica. Su nave estaba superada en número 3-1. Y los alienígenas claramente tenían una tecnología superior. Según el pensamiento militar convencional, la jugada inteligente sería intentar escapar o rendirse. Pero la doctrina militar humana había sido moldeada por miles de años de lucha contra probabilidades superiores. A veces, la mejor defensa era mostrar a los enemigos potenciales que estabas preparado para luchar sin importar las probabilidades. Abra un canal en todas las frecuencias, ordenó. Canal abierto, capitana. Sara se levantó de su silla de mando y se enfrentó a la pantalla principal. Sabía que sus próximas palabras podrían determinar si la expansión de la humanidad en el espacio sería pacífica o violenta. Naves desconocidas, aquí la capitana Sara Chen de la nave de la Tierra Unida Indomable. Han estado realizando escaneos no autorizados de mi nave durante las últimas 3 horas y 14 minutos. Esto constituye un acto hostil bajo los protocolos militares de la Federación de la Tierra Unida. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Tienen 60 segundos para identificarse y declarar sus intenciones. Si no responden, consideraremos su presencia continuada como una amenaza y responderemos en consecuencia.
Esta es su única advertencia. En el puente, su tripulación esperaba en un tenso silencio. Todos entendían lo que la capitana estaba haciendo. Estaba dejando claro a los alienígenas que la humanidad no se dejaría intimidar, incluso frente a fuerzas superiores. Capitana, susurró el teniente comandante Jackson. ¿Está segura de esto? Si tienen mejores armas. XO, respondió Sara en voz baja. Si retrocedemos ahora, pensarán que los humanos son débiles. Eso hará que cada encuentro futuro sea más peligroso. A veces tienes que convencer a los enemigos potenciales de que el costo de luchar contra ti es demasiado alto, incluso si pudieran ganar. Los segundos pasaban en el cronómetro del puente. 30 segundos. 45 segundos. 55 segundos. Capitana, exclamó el oficial de comunicaciones Hayes. Estamos recibiendo una transmisión. En pantalla. La pantalla principal se llenó con la imagen de una criatura alienígena. Se parecía un poco a una araña gigante que había aprendido a erguirse, con piel púrpura y múltiples brazos. Cuando habló, la computadora tradujo sus palabras al español. Aquí la comandante de flota Vestara de la Armada Imperial Sapiriana. Nos disculpamos por el escaneo no autorizado. Deseamos abrir relaciones diplomáticas. Sara estudió la imagen de la comandante alienígena. Podía ver sorpresa y lo que podría haber sido miedo en sus rasgos alienígenas. Bien. El mensaje había sido recibido. Disculpa aceptada, comandante Vestara. Sin embargo, entienda esto claramente. Cualquier futuro escaneo no autorizado será considerado un acto de guerra. Estamos preparados para discutir acuerdos comerciales, límites territoriales y pactos de defensa mutua. Pero entienda esto por encima de todo lo demás, la humanidad no se arrodilla. Hubo una larga pausa antes de que la alienígena respondiera. Nosotros, entendemos, Capitana Chen. Nos gustaría comenzar el contacto. Diplomático formal. Excelente. Pueden acercarse a una distancia de 10.000 kilómetros. Si se acercan más, mis sistemas de armas se activarán automáticamente. Comenzaremos con los protocolos diplomáticos estándar tan pronto como transmitan sus credenciales. Mientras las naves alienígenas comenzaban a acercarse, Sara se giró hacia su tripulación. Podía ver la mezcla de orgullo y nerviosismo en sus rostros. Acababan de hacer el primer contacto con una civilización alienígena y lo habían hecho en los términos de la humanidad. Reducir condición 1, pero mantener la preparación completa, ordenó. Quiero todos los sensores enfocados en esas naves. Cualquier señal de movimiento agresivo y volvemos a los puestos de combate inmediatamente. Mientras su tripulación comenzaba el proceso de establecer el contacto diplomático formal, Sara reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Los alienígenas claramente habían esperado que la humanidad se sintiera intimidada por su tecnología superior. Habían estado escaneando los sistemas humanos durante horas, probablemente asumiendo que los primitivos humanos nunca detectarían sus actividades. Pero los humanos habían aprendido hace mucho tiempo que mostrar debilidad a los enemigos potenciales solo invitaba a la agresión. Todo líder militar exitoso en la historia humana había entendido que a veces tenías que enfrentarte a los matones, incluso cuando eran más grandes y fuertes que tú. Capitana, dijo el teniente comandante Jackson en voz baja. Eso fue lo más valiente que he visto o lo más tonto. A veces no hay diferencia. XO. A veces no hay diferencia. En la pantalla principal, las naves alienígenas se acercaban lenta y cuidadosamente. Sara podía ver que eran naves masivas, mucho más grandes y avanzadas que el Indomable, pero se acercaban con un evidente respeto por las capacidades humanas. Capitana, llamó la alférez Park desde la estación científica. Estoy detectando algunos patrones de energía interesantes en las naves alienígenas. Sus sistemas de armas están desactivados, pero sus escudos defensivos están a máxima potencia. Sara sonrió. Los alienígenas estaban tomando precauciones, lo que significaba que estaban tratando a la humanidad como una amenaza potencial en lugar de una especie primitiva que ignorar. Mantengan nuestro estado actual, ordenó. Sensores al máximo, armas listas, pero no apuntadas.
Que sepan que estamos observando todo lo que hacen. Mientras las dos flotas comenzaban el delicado proceso del primer contacto, Sara sabía que todo había cambiado. La humanidad había anunciado su presencia en la galaxia, no como una especie débil pidiendo protección, sino como una civilización preparada para defenderse a sí misma y a sus intereses. Los alienígenas habían estado escaneando las bases de datos humanas durante horas, aprendiendo sobre la larga historia de guerra y conflicto de la humanidad. Ahora, entendían que llevar una tecnología superior a una lucha contra los humanos podría no garantizar la victoria. Las estrellas a su alrededor parecían diferentes ahora. Ya no eran un espacio vacío esperando ser explorado. Eran un campo de batalla donde la humanidad se ganaría su lugar entre las civilizaciones galácticas o lucharía por defender su derecho a existir. Y la capitana Sara Chen estaba lista para cualquiera de las dos posibilidades. La comandante de flota Vestara se quedó mirando la imagen de la capitana humana en su pantalla principal y se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre el universo había cambiado en sus 300 años de servicio al Imperio Sapiriano. Nunca se había encontrado con una especie que respondiera a una fuerza superior con desafío en lugar de sumisión. «Comandante», susurró Caterine desde su estación. «¿Cuáles son sus órdenes?» Vestara miró alrededor de su puente. Su tripulación la observaba con expresiones de confusión y miedo. Habían pasado horas aprendiendo sobre las capacidades bélicas humanas. Y ahora se enfrentaban a una nave de guerra humana cuya capitana acababa de amenazar con luchar contra ellos a pesar de estar en inferioridad numérica y de armamento. «Mantengan las posiciones defensivas», ordenó, «pero desactiven todos los sistemas de armas excepto la defensa de punto». «Comandante», protestó el oficial táctico Silnit, «el protocolo imperial estándar nos exige que exijamos la rendición a las especies inferiores». «Mire su análisis táctico, oficial», respondió Vestara con frialdad. «¿Le parecen inferiores estos humanos?» Silnit revisó sus pantallas y guardó silencio. La nave humana era pequeña y primitiva para los estándares sapirianos, pero estaba maniobrando como una nave de guerra veterana. Cada movimiento mostraba conciencia táctica y preparación para el combate. «Comandante», informó el oficial de comunicaciones Yellen, «los humanos están transmitiendo los protocolos diplomáticos estándar. Quieren intercambiar credenciales y comenzar negociaciones formales». Vestara asintió. «Responda con nuestro paquete diplomático estándar, pero asegúrese de que entiendan que representamos al Imperio Sapiriano. 50.000 años de civilización que abarcan cientos de sistemas estelares». Mientras su tripulación comenzaba el proceso diplomático, Vestara revisó lo que habían aprendido de los escaneos profundos. Las bases de datos humanas contenían la historia militar completa de una especie que había convertido la guerra en arte y ciencia. Pero más perturbador que su conocimiento táctico era su perfil psicológico. Estos humanos no se veían a sí mismos como una especie débil que esperaba protección galáctica. Se veían a sí mismos como una civilización que se había ganado el derecho a existir sobreviviendo a miles de años de conflicto constante. Se acercaban a la galaxia no como suplicantes, sino como iguales que estaban preparados para luchar por su lugar entre las estrellas. «Comandante», llamó Caterine. «Estoy recibiendo datos adicionales de nuestros escaneos profundos de sus sistemas informáticos». «¿Qué tipo de datos?» «Evaluaciones estratégicas, comandante. Los humanos nos han estado estudiando durante algún tiempo. Tienen inteligencia detallada sobre las capacidades militares sapirianas, diseños de naves y doctrinas tácticas». Vestara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Muéstrame». La pantalla se llenó de informes de inteligencia humanos sobre el Imperio Sapiriano. Los documentos eran aterradoramente precisos. Los humanos conocían las clasificaciones de las naves imperiales, las capacidades de las armas y los procedimientos operativos estándar. «¿Cómo obtuvieron esta información?», preguntó ella. «Desconocido, comandante. Pero su análisis es muy minucioso. Mire esta evaluación táctica». La pantalla mostró un análisis militar humano de la doctrina de combate sapiriana. El informe identificaba varias debilidades críticas en la estrategia imperial.
Señalaba que las fuerzas apirianas dependían en gran medida de la superioridad tecnológica y rara vez se enfrentaban a enemigos dispuestos a aceptar grandes bajas. Recomendaba usar tácticas de guerrilla, atacar las líneas de suministro y forzar a las fuerzas apirianas a conflictos prolongados donde la resistencia humana se convertiría en una ventaja. Han estado planeando luchar contra nosotros, se dio cuenta Vestara. Sí, comandante, pero no solo contra nosotros. Tienen análisis similares para cada civilización galáctica importante. Lo llaman planificación de contingencia. Vestara leyó más documentos humanos. Contenían estrategias detalladas para luchar contra diversas especies alienígenas, planes para defender las colonias humanas y escenarios para diferentes tipos de conflictos interestelares. Asumen que la galaxia es hostil, dijo ella. Sí, comandante. Todo su enfoque de la exploración espacial se basa en la suposición de que eventualmente tendrán que luchar por su supervivencia. Esta revelación lo cambió todo. La mayoría de las especies que alcanzaban el viaje interestelar lo hacían después de lograr la paz planetaria. Exploraban el espacio con curiosidad científica y la esperanza de encontrar socios comerciales o aliados. Estos humanos habían llegado a las estrellas mientras todavía esperaban librar guerras. Comandante, llamó Yellen. Los humanos solicitan una reunión formal entre oficiales superiores. La capitana Chen propone que pequeñas delegaciones de ambas flotas se reúnan en un lugar neutral para comenzar las negociaciones. Vestara consideró esta solicitud cuidadosamente. El protocolo imperial estándar sería exigir que los alienígenas subieran a bordo de una nave sapiriana para demostrar su estatus inferior. Pero estaba empezando a entender que estos humanos nunca aceptarían tal arreglo. Informe a la capitana Chen que aceptamos su propuesta. Estableceremos un punto de encuentro neutral entre nuestras flotas. Mientras su tripulación hacía los arreglos, Vestara pensó en las implicaciones de este primer contacto. Durante 50.000 años, el imperio sapiriano se había encontrado con nuevas especies y las había absorbido en el imperio o las había destruido si representaban una amenaza. La elección siempre había sido simple porque ninguna otra especie había poseído tanto la capacidad militar como la voluntad de librar una guerra prolongada contra el imperio. Pero los humanos eran diferentes. Tenían el conocimiento táctico para luchar eficazmente contra una tecnología superior. Y su perfil psicológico sugería que nunca se rendirían, sin importar las probabilidades. Luchar contra ellos sería costoso y sangriento, sin garantía de victoria. Comandante, el Dr. Belket, el xenopsicólogo de la nave, se acercó a su estación. He completado mi análisis de los perfiles psicológicos humanos. Su evaluación. Comandante, estas criaturas son fundamentalmente diferentes de cualquier especie que hayamos encontrado. La mayoría de las civilizaciones desarrollan la guerra como una herramienta de supervivencia y la abandonan una vez que alcanzan la seguridad. Los humanos han elevado la guerra al nivel de la filosofía. Explica. No solo luchan cuando es necesario, comandante. Estudian el conflicto como una forma de entender la existencia misma. Ven la vida como una serie de desafíos que deben superarse mediante la fuerza, la astucia y la determinación. Para ellos, la voluntad de luchar y morir por sus creencias es la forma más alta de honor. Vestara miró la pantalla táctica que mostraba a ambas flotas. La nave humana todavía estaba en inferioridad numérica y de armamento, pero mantenía una posición defensiva perfecta. Sus armas estaban listas, su tripulación estaba alerta, y su capitana había dejado claro que estaban preparados para luchar a pesar de las probabilidades. ¿Qué recomienda?, preguntó ella. Comandante, creo que estamos presenciando el surgimiento de la primera especie verdaderamente militarista en alcanzar el viaje interestelar. Los humanos nunca aceptarán la subyugación. Y tienen el conocimiento y la determinación para hacer que cualquier guerra contra ellos sea extremadamente costosa. Está sugiriendo que deberíamos tratarlos como iguales. Estoy sugiriendo, comandante, que puede que no tengamos otra opción. El sistema de comunicación sonó con un mensaje entrante del alto mando imperial. Comandante Vestara, llegó la voz del almirante Clean, comandante supremo de la flota imperial. ¿Cuál es su informe de estado sobre el contacto alienígena?
Vestara miró a su alrededor en su puente. Su tripulación esperaba oír cómo explicaría esta situación a sus superiores. El informe estándar sería simple: alienígenas primitivos descubiertos. Escaneo completado. Se recomienda integración o eliminación. Pero esta situación no era estándar. Almirante, comenzó cuidadosamente. Hemos hecho contacto con una especie que se llama a sí misma humana. Poseen capacidad de viaje interestelar y parecen representar una fuerza militar significativa. Evaluación militar. Vestara se preparó. Todo lo que dijera en los próximos minutos determinaría cómo el Imperio respondería a la humanidad. Almirante, estos humanos han desarrollado capacidades militares y conocimiento táctico que rivalizan con los nuestros. Han estado observando a las fuerzas imperiales y desarrollando contramedidas para nuestras tácticas estándar. Cualquier conflicto con ellos resultaría en significativas bajas imperiales. Hubo un largo silencio desde el alto mando imperial. Comandante, la voz del almirante Clean era fría. Me está diciendo que una especie primitiva representa una amenaza para el Imperio Sapiriano. Almirante, le estoy diciendo que estos humanos no son primitivos. Han logrado algo que nunca hemos encontrado. Han mantenido su naturaleza belicosa a lo largo de su desarrollo tecnológico. No son una especie que pueda ser conquistada o controlada fácilmente. Otra larga pausa. ¿Cuál es su recomendación, comandante? Vestara miró la imagen de la capitana Chen en su pantalla. La mujer humana estaba de pie con calma en su puente, rodeada de su tripulación, lista para enfrentar lo que viniera. Había mirado directamente a la cara de una tecnología alienígena superior y se había negado a retroceder. Almirante, recomiendo que tratemos a los humanos como iguales y comencemos relaciones diplomáticas formales. Tienen recursos y conocimientos que podrían beneficiar al Imperio. Y el costo de conquistarlos sería prohibitivamente alto. Está recomendando diplomacia con alienígenas que se niegan a reconocer la autoridad imperial. Sí, almirante. Creo que la era del dominio imperial automático puede estar terminando. Estos humanos representan algo nuevo. Una especie que tiene la capacidad y la voluntad de luchar contra nosotros como iguales. El silencio se prolongó durante casi un minuto antes de que el almirante Clean respondiera. Proceda con el contacto diplomático, comandante, pero mantenga la preparación militar completa. Si estos humanos demuestran ser tan peligrosos como sugiere, puede que necesitemos eliminarlos antes de que se conviertan en una amenaza mayor. Cuando la comunicación terminó, Vestara se dio cuenta de que acababa de cambiar el curso de la historia galáctica. Por primera vez en 50.000 años, el Imperio Sapiriano estaba tratando a otra especie como un potencial igual en lugar de un súbdito a ser conquistado. Comandante, llamó Yelen. La capitana Chen solicita comenzar las negociaciones formales. Dice que los humanos están preparados para discutir acuerdos comerciales, límites territoriales y defensa mutua. Use ero apandero daun to selecta tern, enterto yamp to it, and escape toritern to de chat.